Hola, hola, mis queridísimos amantes de las series turcas. Sean todos bienvenidos una vez más a su refugio favorito en el vasto universo de las telenovelas turcas. Hoy nos adentramos en un territorio donde la realidad se mezcla con la ficción, donde los rumores se convierten en titulares y los secretos se revelan a cuentagotas. Prepárense para un viaje apasionante porque hoy vamos a desmenuzar los chismes más jugosos, las noticias más impactantes y los misterios mejor guardados del mundo de las series que nos roban el corazón. Sí, señores y señoras. Hoy hablaremos de escándalos, de huidas, de dramas tras bambalinas y de cómo la vida de nuestros actores favoritos, a veces, se asemeja peligrosamente a las historias que interpretan en la pantalla. Así que acomódense, agarren sus palomitas, relajen sus mentes y acompáñenme en esta aventura llena de giros inesperados y revelaciones asombrosas. Pero antes de sumergirnos en el torbellino de noticias, quiero recordarles algo muy importante: si son nuevos por aquí, les invito de todo corazón a que se unan a esta maravillosa comunidad de seriéfilos turcos. Suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí compartimos nuestra pasión por las series turcas, analizamos cada detalle, debatimos sobre cada personaje y celebramos juntos cada éxito. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra familia. Ahora sí, sin más preámbulos, que comience el espectáculo. Y por supuesto, no podemos iniciar esta travesía sin abordar la noticia que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y los foros de fans en los últimos días: la supuesta fuga de Kerem Bürsin y Hande Erçel de Turquía. ¿De dónde salió este rumor? ¿Tiene algún fundamento o es solo una fantasía desbordada? Bueno, amigos, la verdad es que todo comenzó con una publicación en un portal de noticias, un tanto sensacionalista, que aseguraba que la pareja dorada de Senkal Kapimi había abandonado el país en secreto, llevándose consigo sus maletas llenas de sueños y, al parecer, también de decepciones. ¿Los motivos? Según estas fuentes, la pareja ya no podía soportar la presión mediática, las constantes especulaciones sobre su relación y, sobre todo, el agobio de no tener un solo instante de privacidad. Imagínense vivir cada día bajo la lupa de los paparazzis, con cada paso que dan siendo analizado y comentado por miles de personas. La verdad es que suena agotador. Sin embargo, aquí es donde la historia da un giro inesperado. El representante de ambos actores salió a desmentir rotundamente estas afirmaciones, con un comunicado oficial que dejó a muchos con la boca abierta. En este comunicado, se aseguró que tanto Kerem como Hande se encuentran trabajando en varios proyectos profesionales dentro de Turquía y que no tienen la menor intención de irse del país. Además, se hizo hincapié en que los rumores sobre su fuga son completamente infundados y carecen de cualquier tipo de veracidad. Así que por el momento esta historia queda archivada como un rumor muy sonado, una especulación que, aunque nos encantaría que fuera cierta, parece no tener fundamento. Pero, ¿de dónde surgió la idea de una fuga? ¿Por qué se creó esta narrativa en torno a la pareja? ¿Acaso hay algo más detrás de todo esto? Pues eso es parte del misterio que rodea a estos actores que, como hemos visto, siguen siendo el centro de atención mediática, incluso después de haber terminado su relación. Y esta atención constante es un factor que influye en la decisión de muchos actores a salir de su zona de confort. Es algo que debemos reflexionar. Y ya que hablamos de ellos, ¿qué tal si echamos la vista atrás y recordamos un poco Senkal Kapimi, esa serie que los catapultó a la fama mundial y que los unió en una de las parejas más queridas de la televisión turca? Esta comedia romántica que nos conquistó con su frescura, sus diálogos ingeniosos y, por supuesto, la innegable química en pantalla entre Kerem y Hande, se convirtió en un fenómeno global. La trama, como muchos recordarán, gira en torno a Eda, una joven florista interpretada por Hande que se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, un exitoso arquitecto y hombre de negocios interpretado por Kerem. Lo que comienza como un simple contrato, rápidamente se convierte en un torbellino de emociones, con momentos de humor, romance, drama y mucha pasión. Y la conexión entre Hande y Kerem fue tan creíble que muchos fans no pudieron evitar fantasear con la idea de que su romance trascendiera la pantalla, convirtiéndose en una realidad. Aunque eso no sucedió, su impacto en la cultura pop turca, y más allá de sus fronteras, es innegable, marcando un antes y un después en la forma de consumir este tipo de producciones. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar que el éxito de Senkal Kapimi ha sido tan grande que se ha extendido por numerosos países, convirtiéndola en una de las producciones turcas más populares a nivel internacional. De hecho, la serie ha sido traducida a múltiples idiomas,
llegando a conquistar corazones en lugares tan dispares como América Latina, Europa, Asia y África. Esto demuestra que las historias de amor, cuando están bien contadas, pueden conectar con personas de diferentes culturas y orígenes. Y es que al final del día, ¿quién no se ha sentido identificado con las idas y venidas del amor, con los enredos y las complicaciones de una relación? Pero no todos son cuentos de hadas y romances de ensueño en el fascinante mundo de las series turcas. También hay espacio para intrigas políticas, dramas familiares que hacen temblar los cimientos de la sociedad y conflictos sociales que nos invitan a reflexionar sobre la realidad que nos rodea. Para muestra tenemos Dirilis, Ertuğrul, una serie de acción y drama histórico que se ha convertido en un fenómeno mundial, cautivando a audiencias de todas las edades y credos. Esta producción de gran envergadura nos transporta al siglo XIII y nos narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. Pero, ¿por qué esta serie es tan relevante para nuestro tema de hoy? Pues aunque no está relacionada directamente con rumores de fugas de actores, Dirilis, Ertuğrul generó una enorme controversia por su contenido histórico, con diferentes interpretaciones sobre los hechos narrados, generando debates acalorados sobre el nacionalismo, la identidad turca y la visión del mundo otomano. Esta producción, que retrata una época clave en la historia de Turquía, ha sido objeto de análisis y discusiones en todos los ámbitos. Y esto demuestra que incluso en las series de época, hay elementos que pueden ser tan polémicos y generar tanta pasión como los romances de los actores fuera de cámara. Además, la producción de Dirilis, Ertuğrul, fue todo un despliegue de medios y recursos, con recreaciones de batallas impresionantes, escenarios cuidados hasta el más mínimo detalle y una ambientación que nos sumerge de lleno en la época. Los actores principales, como Engin Altanduç y Atan, que interpreta a Ertuğrul, se han ganado el reconocimiento y el aplauso internacional por su trabajo, demostrando que el talento turco tiene mucho que ofrecer al mundo. Esta serie es un claro ejemplo de que las producciones turcas no solo destacan por sus historias de amor, sino también por la calidad de sus propuestas históricas. Cambiando de tercio pero sin salir del terreno del drama, tenemos Çukur, una serie de acción y crimen que nos muestra la vida en uno de los barrios más peligrosos de Estambul. Esta producción, protagonizada por el talentoso Aras Bulut İynemli, nos cuenta la historia de la familia Koval y sus luchas por mantener el control del barrio, conocido como Çukur. La serie es una mezcla de acción trepidante, suspenso que nos mantiene al filo del asiento y drama familiar que nos toca el corazón, y nos muestra un lado oscuro de la sociedad turca que a menudo preferimos ignorar. Su relevancia para nuestro tema de hoy radica en cómo la ficción refleja realidades sociales complejas, generando un debate sobre la violencia, la desigualdad y las luchas de poder. Çukur nos invita a reflexionar sobre los problemas que acechan en las calles de Estambul y al mismo tiempo, nos ofrece una mirada a la vida de personajes que a pesar de todo, luchan por encontrar su lugar en el mundo. Además, Çukur es famosa por su estilo visual muy característico, con una estética cruda y realista que la diferencia de otras series turcas. La fotografía, la dirección de arte y la música son elementos que contribuyen a crear una atmósfera única, envolvente e inolvidable. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar la interpretación de Aras Bulut İynemli, que ha sido ampliamente elogiada por su intensidad, su carisma y su capacidad para transmitir las emociones más profundas de su personaje. Esta serie es un claro ejemplo de cómo las producciones turcas también pueden abordar temas sociales difíciles, generando conciencia y reflexión en el público. Ahora hablemos de una serie que nos ha hecho suspirar, soñar y creer en el amor verdadero, Aşk Memnu. Esta producción, un clásico de las telenovelas turcas, es un drama romántico que nos cuenta la historia de un amor prohibido entre Biter, una joven ambiciosa, y su tío político Belul. La serie está basada en una famosa novela turca y ha sido adaptada en varias ocasiones, pero la versión protagonizada por Beren Saat y Cantatürk es sin duda la más recordada y aclamada por el público. ¿Por qué la incluimos en nuestro vídeo de hoy? Pues Aşk Memnu es un ejemplo perfecto de cómo las historias de amor pueden generar controversia, pasión y debate, tanto en la ficción como en la vida real. La química entre los protagonistas fue tan intensa, tan palpable, que muchos espectadores se preguntaban si había algo más allá de la pantalla, alimentando rumores sobre un posible romance fuera del set. Además, la serie es famosa por su vestuario elegante, sus paisajes impresionantes y su música emotiva, convirtiéndola en una verdadera joya de la televisión turca.
La historia de Biter y Belul es un drama de amores prohibidos, deseos insatisfechos y secretos que sacuden los cimientos de una familia adinerada, demostrando que las series turcas también pueden explorar las profundidades de las emociones humanas. Y continuando con los dramas familiares que nos dejan sin aliento, vamos con Kuzgun, una serie protagonizada por el talentoso Bararduk y la bella Burcu Biricik. Esta producción nos cuenta la historia de Kuzgun, un hombre que busca venganza por la muerte de su padre, y Dila, su gran amor de la infancia, quienes se ven obligados a enfrentarse a un pasado oscuro y lleno de secretos. La serie es una mezcla de drama, acción y romance y nos muestra las complejas relaciones familiares y los secretos que pueden destruirlo todo, incluso el amor más puro. Su relevancia para nuestro tema de hoy es que, al igual que otras series, Kuzgun nos muestra cómo los actores se sumergen en sus personajes, viviendo historias que a veces pueden ser igual de intensas que sus vidas reales. La química entre Bar y Burcu fue tan creíble, tan auténtica, que también despertó rumores de romance fuera de la pantalla, mostrando cómo las interpretaciones pueden llevar a los espectadores a cruzar la línea entre la ficción y la realidad. Además, la serie destaca por su ritmo trepidante, sus giros inesperados y su fotografía cuidada. Es un ejemplo de cómo las producciones turcas pueden combinar géneros de manera efectiva, creando historias que enganchan al espectador desde el primer capítulo. Y ahora hablemos de una serie que nos ha transportado a paisajes espectaculares y nos ha contado una historia de amor a la antigua usanza, Erkay. Esta producción, protagonizada por el carismático Aknagzu y la talentosa Ebru Şahin, nos lleva a la región de Mardin, donde Miran, un joven que busca venganza por la muerte de sus padres, se enamora de Reyyan, la nieta del hombre al que responsabiliza por la muerte de sus padres. La serie es un drama romántico que explora temas como el perdón, la venganza y el amor incondicional, y nos muestra que a veces el destino puede llevarnos por caminos inesperados. ¿Por qué es relevante para nuestro tema de hoy? Pues Erkay es un ejemplo de cómo las producciones turcas también pueden tener un impacto cultural en las regiones donde se filman, generando un interés turístico y cultural en el país. Además, la serie ha sido elogiada por su fotografía, sus paisajes impresionantes y la química entre los protagonistas. Akn y Ebru han logrado conectar con el público creando una historia de amor que ha trascendido la pantalla, convirtiéndose en íconos de la televisión turca. Erkay nos muestra cómo las series turcas también pueden ser una ventana al mundo, mostrándonos las tradiciones, las costumbres y la belleza de diferentes regiones de Turquía. Y para finalizar este recorrido por los mundos paralelos de las series turcas, hablemos de una producción que nos ha hecho reír a carcajadas y soñar con el amor, Erkencikus. Esta comedia romántica, protagonizada por el guapo Can Yaman y la adorable Demet Özdemir, nos cuenta la historia de Can, un fotógrafo aventurero, y Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad. La serie es un torbellino de situaciones divertidas y románticas, con una química arrolladora entre los protagonistas que nos ha robado el corazón. Su relevancia para nuestro tema de hoy reside en que, al igual que en otras series, la relación entre Can y Demet fue objeto de muchos rumores y especulaciones, mostrando cómo la vida de los actores puede ser objeto de seguimiento constante por parte de los medios y los fans. Además, la serie es famosa por su banda sonora pegadiza, su humor fresco y sus personajes entrañables. Es un ejemplo de cómo las producciones turcas también pueden destacar en el género de la comedia romántica, conquistando al público con historias ligeras y divertidas. Erkencikus es una serie que nos invita a soñar con el amor y nos muestra que a veces la realidad puede superar a la ficción. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por los escándalos, rumores y secretos del mundo de las series turcas. Hemos hablado de la supuesta fuga de Kerem y Hande, de los dramas históricos de Dirilis, Ertuğrul, de los peligros de Kukur, de los amores prohibidos de Aşk Memnu, de las venganzas de Kuzgun, de los amores a la antigua usanza de Erkay, y de las comedias románticas de Erkencikus. Como ven, el mundo de las series turcas es un universo apasionante, lleno de historias que nos hacen vibrar, reír, llorar y soñar. Y aunque a veces la vida de los actores se parezca mucho a las ficciones que interpretan, es importante recordar que todo es parte del espectáculo, que detrás de cada personaje hay personas reales con sus propias vidas, y que no debemos dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones sin fundamento. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la información que les compartimos hoy? ¿Creen que Kerem y Hande realmente pudieron haber pensado en irse de Turquía? ¿Cuál de las series mencionadas es su favorita?
Los leo en los comentarios, me encanta interactuar con ustedes y escuchar sus puntos de vista. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, seriéfilos turcos.